Bueno, vamos a ver, tenemos con nosotros a Juan Carlos de Gregorio, que es como decir CRES, y CRES es una de esas iniciativas que no sé cómo se les ocurrió, pero que ha ido diversificando todas sus atenciones. La base es la investigación, pero luego lo más difícil es alguien que investiga que sepa vender lo que ha encontrado. Y este señor tiene las dos cosas. Eso existe CRES, no solo investigan, es que dan con soluciones. Bueno, efectivamente, se llama la traslación de la investigación al consumidor, ¿no? Ser capaces de poner... Bueno, sabéis que CRES significa Clínicas de Recuperación del Estado Saludable. Nosotros empezamos con la medicina regenerativa para las articulaciones en esos momentos y vimos muchísimas cosas y utilizamos unas tecnologías muy avanzadas a partir de métodos biológicos que poco a poco se van convirtiendo en medicina personalizada y poco a poco pues vamos viendo la influencia de por qué la gente cuando nos hacemos más mayor pues tenemos un estado de salud un poco más deteriorado, que es absolutamente normal en el desarrollo humano. El problema está en que las articulaciones sufren con el peso. Con la actividad sufren sobre todo con el peso sufren mucho y el peso está modificado por otros muchos elementos como son las hormonas, como son la alimentación. Pasamos a los test genéticos para ver por qué la gente engordaba y no dejaba de engordar. Hicimos los test genéticos, el GeneticRES, que lo hemos hablado mucho y la verdad tiene un éxito importante y la gente viene y se lo hace mucho, y después empezamos a ver otras alteraciones que puedan modificar el estado saludable de las personas en los periodos de desarrollo humano y natural, que es el ir pasando los años. Entonces empezamos y hay una cosa que siempre insistís, no hay que resignarse al dolor. No es normal. Hombre, es normal que se te deteriores. Si tienes 90 años no puede ser como si tuvieras 28. Pero el dolor no tiene por qué existir siempre que lo trates. Efectivamente. Hoy tenemos unos arsenales para el tratamiento del dolor, desde las unidades del dolor hasta la medicina biológica, que no solo quita el dolor, sino regenera los tejidos. A ver, regeneramos los tejidos en términos de recuperar un tendón que está dañado, pero si tú tienes un exceso de entrenamiento o tienes una malformación, digamos, bilateral, que hace que ese tendón, al hacer ejercicio, se vaya rozando, vuelve a estropearse otra vez. Claro. Si no te sientas en un sillón, hay que cambiar de vida. O hay que engrasar. Por lo menos de forma. O tratarte periódicamente y revisarte periódicamente. Pero esa es una pregunta. El ir como mantenimiento, porque claro, no queremos operarnos. Hay mucha gente que está afectada en las rodillas, es la enfermedad, yo creo que traumatológica junto con el dolor de espalda de este siglo. Podemos ir poco a poco haciendo como si fuera ITVs y de esa manera no tenemos que pasar por quirófano. O llamemos recuperación del estado saludable, es decir, nos desajustamos con el tiempo, como los coches, como cualquier mecanismo, tanto biológico como físico, ¿no? Funcional. Funcional. Entonces, claro, el investigar, que decía Federico hace un momento, pues nos lleva a decir, oye, el cambio hormonal que se produce a partir de los 50, 60 años es muy importante. O sea, a partir de los 30 empezamos a cambiar las hormonas y cuando tenemos 60 el cambio ha sido muy drástico, tanto en los hombres como en las mujeres. Y eso afecta al sueño, afecta a la actividad, afecta a la esfera afectiva. Es decir, te sientes mejor. Si duermes menos, te levantas más cansado, estás peor, te enfrentas con el mundo, te acuestas... irritable. Estás más irritable. Si tienes dolor, sigues más irritable. Entonces, la conexión con el reequilibrio de las hormonas es muy importante, pero y además el peso. Si se te altera el tiroides, se te va a alterar el peso. Y si tienes más peso, te duelen más las articulaciones. Entonces, esto es un compendio en el cual, pues bueno, podemos ver el test genético para el peso, pero es que también hemos visto y descubrimos que somos de los primeros que empezamos a hablar de la microbiota, que la microbiota forma parte, las bacterias de nuestro intestino forman parte de nuestra digestión y forman parte de la absorción de nuestros alimentos. Sí. Y si las tenemos mal, no los absorbemos. Y si no los absorbemos, se desequilibra otra vez todos los equilibrios homeostáticos que nosotros tenemos en sangre y que hacen que nos sintamos bien. Entonces, en general, nosotros ahora estamos haciendo unos estudios muy complejos, un poco enrevesados en términos de comunicación, pero que realmente son muy eficaces. Porque, por ejemplo, nosotros ahora mismo estamos haciendo un test a casi todos los pacientes que vienen, que está incluido dentro del test hormonal, un test de prueba de cáncer de colon.
donde podemos detectar con una muestra de saliva si una persona tiene cáncer de colon o no tiene cáncer de colon. Y no necesitamos hacer una colonoscopia. Que hay mucha gente que la echa para atrás. Que la colonoscopia es un elemento invasivo, es decir, realmente nos invaden. Entonces, la situación de que por una prueba genética que nosotros hemos desarrollado y que tiene una fiabilidad más alta incluso que la colonoscopia, con una prueba de saliva, podemos saber si usted tiene o no tiene un inicio. Eso lo incluimos dentro de una variante de test que nos va a decir el estado real y lo que se llama ahora medicina de precisión. Que hay que decir que es que ha evolucionado en pocos años. Mucho. Tanto que hay muchos médicos, y no digamos clínicas, que no lo siguen. Aquí la cuestión es ponerse como todos los días. La tarea es qué hay nuevo en el mercado. Efectivamente. Vosotros además sois muy avanzados en eso, porque yo os sigo mucho como cliente vuestro y como participante un poco de las emociones que compartimos en nuestros estados vitales, y la realidad es que ahora hay muchos avances que se pueden realizar y que se tienen que convertir, lo que decíamos antes, se tienen que trasladar esos avances científicos a las personas. Entonces, pues lo que acabamos de poner como ejemplo, el tema de la colonoscopia. Pues oye, nos podemos evitar colonoscopias con pruebas. Hoy por hoy se puede decir que están a la par en términos de sensibilidad, es decir, en la capacidad de detectar un tumor. Entonces, bueno, pues ya no hay que ser tan invasivo. Pero como os digo esto, os digo otras pruebas de medicina personalizada de precisión, en la cual por un estudio genético completo sabemos el estado inflamatorio de tu cuerpo. Clave. Hoy cada día es más importante saber el estado inflamatorio de tu cuerpo. Y nosotros con medidas de cortisol y con medidas hormonales sabemos si estás en un estado proinflamatorio o antiinflamatorio. Bueno, ahí lo importante es que además no tienen que meterte 14 tuberías para ver cómo andas por ahí. Una muestrecita. ¿Qué prueba es, efectivamente, Una muestrecita. Pues hacemos un análisis primero hormonal completo y vemos tus niveles de cortisol, tus niveles de testosterona, todos los niveles de 18 hormonas diferentes. Y vemos tu equilibrio, porque las hormonas tienen que estar equilibradas cuanto más. No es que tengas mucho de una, sino que tienen que estar compensadas. Sí. El eje hipotalámico con el cortisol y las relaciones entre ellas hacen que tengamos un estado inflamatorio de tu cuerpo. Eso es una analítica de sangre. Entiendo. Que va junto con una analítica genética de saliva, y con esto lo que hacemos es compendiar cada uno de los elementos informativos que tenemos y hacer un diagnóstico de medicina personalizada y de precisión. Y a partir de ahí nos ponemos en un tratamiento que ¿en qué consistiría? El tratamiento consistiría en, primero, reorganizar esa estructura hormonal, cambiar los datos alimentarios que nosotros tengamos, porque no hemos dejado de hacer lo mismo que hemos hecho antes. Lo que estamos haciendo es, digamos, completarlo, es decir, darle más información, porque también vamos a saber el elemento de microbiota, cómo compone, porque a lo mejor el problema no es un problema genético el de tu alimentación, no es que sea el gluten porque estás, o la lactosa, que eres intolerante a la lactosa, a lo mejor el problema es que no tienes las bacterias desequilibradas y por eso no absorbes bien la lactosa. Es decir, el 90% de las personas que tienen intolerancia a la lactosa es por un tema genético, pero hay gente que no, hay gente porque se le ha alterado su microbiota. Entonces, el saber todos estos parámetros, hoy los ponemos encima de una mesa y tenemos gente capacitada que sabe interpretarlo. Yo no. Para eso están los científicos poderosos. Yo, quizá, si algo sé hacer, es coger eso y ponerlo en formato para que la gente lo pueda utilizar. Es decir, hacerlo divulgativo. Es que lo que contabas, Juan Carlos, es prácticamente que de una tacada te ahorras 16 especialistas. Eso es. Efectivamente. Y además te vas con una información, pues nosotros te hacemos un informe súper completo que, mira, lo hemos comparado en algunas ocasiones, no voy a decir hospitales, pero hospitales de altísimo rango, que después de un estudio completísimo de una persona y de estar 15 días pasando de un sitio a otro, los resultados dicen, oye, es que vengo con el informe final y veo el vuestro y es que es el mismo y nos lo han hecho en un rato. Y además es relativamente barato. Es decir, en términos de pérdida de tiempo y en términos de resultados y también vitales. Es psicológicamente entrar en una especie de túnel del tiempo yendo de especialista en especialista, que los médicos lo saben más, pero el humano, el paciente, por algo paciente, se impacienta. Porque dice, bueno, es que no puede ser otra vez, sí, otra vez. Así es.
Sí, el dar vueltas, eso es. Así es. Entonces, bueno, pues la idea pasa un poco porque nosotros hagamos ese estado de salud que al final nos está llevando a lo que os he dicho al principio, clínicas de recuperación del estado saludable. Es decir, queremos eso, que tú tengas los datos para sentirte mejor y te vamos a dar los consejos. Si tienes un dolor articular, pues te trataremos el dolor articular con las características que nosotros tenemos de medicina biológica y que somos muy expertos y llevamos mucho tiempo haciéndolo. Pero todas estas líneas que estamos incorporando nuevas le dan mucho valor a los diagnósticos que estamos haciendo y el diagnóstico es la clave. Porque una vez que sabemos lo que pasa, bien sabido y tal, el encontrar el tratamiento es mucho más sencillo. Lo que hay que saber realmente es la alteración que está produciendo ese malestar, que puede ser que esté en un dolor de espalda simplemente, o puede ser que sea un trastorno afectivo, o que sea un trastorno de otro tipo, un trastorno genético, que lo tienes ahí en el mapa genético y algún día y pronto podremos leer tu mapa genético completo y que luego tú nos preguntes lo que quieras. ¿Qué probabilidad tengo de tener cáncer de colon? Pues te lo vamos a poder decir. Decir, pues mira, según tus datos y los datos que tenemos en nuestro informe, por supuesto, dentro de todas las normas de comunicación, te podemos decir, pues mira, según tu estado genético, tu estado vital, tu nutrigenómica y según el estilo de vida que tú tienes y la epigenética que estás desarrollando, pues tienes una probabilidad de tener un 70% de tener un cáncer de colon. Ves con cuidado y mírate de vez en cuando. Claro. Porque tienes una probabilidad alta. Y eso es medicina preventiva y es medicina de precisión. Y nos permite prevenir esas enfermedades que luego, cuando se han desarrollado, a lo mejor ya no tienen solución. Bueno, pues hay un teléfono. Pues muchísimas gracias. Es el 91 445 0004, 91 445 0004. Hay página web, clínicascres.com, y recuerdo que tienen establecimientos en Madrid, en Valencia, en Palma de Mallorca y en Zaragoza, pero que atienden pacientes de toda España que van hasta estos puntos para precisamente prevenir. Eso es. Bueno, gracias, Juan Carlos. Como siempre, muchas gracias. Hacemos pausa y hablamos de libros, que ya está aquí Andrés Amorós. Es la mañana. Es radio.